¿Qué tal, señor Gálvez? Muy buenas noches, Mario. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Primero, ¿no? Una pregunta de cajón, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy en Acción Popular? Que tanto se habla, ¿no? Se dice mucho, por ejemplo, que Acción Popular está dividido, que Acción Popular por ahí de repente están peleándose quizás algunos sitiales. ¿Qué es lo que está pasando al interior del partido? Bueno, en primer lugar lo que está pasando es que estamos en un proceso electoral interno y que vamos a elegir a nuestro candidato presidencial y a nuestros candidatos al Congreso y Parlamento andino este 29. Y obviamente, como en todo partido, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes facciones, hay diferentes liderazgos y obviamente esto se va transmitiendo ante la opinión pública conforme va avanzando una campaña electoral, Ajá. ¿no? Entonces, yo lo veo como natural consecuencia de una democracia auténtica, un partido que hace participar a todos sus militantes, más de 250.000 militantes, y que tienen que expresarse en las urnas. La forma de definir quién puede representarlos va a ser en las urnas, ¿no? Ajá. Importante, ¿no? Importante también tener esa visión de diálogo, ahora justamente que se nos viene el Bicentenario, en donde lo que queremos en el país los ciudadanos obviamente es un país unido y no un país dividido como el que es ahora, ¿no? Por diversos temas. ¿Por qué? Si uno es de izquierda, porque si uno es de derecha, porque si el otro es de centro y el otro es de más allá. Pero vamos, o sea, ¿cuáles son las propuestas principales que usted tiene para lo que va a ser del Bicentenario en adelante? Bueno, el partido en primer lugar nunca aceptó eso de la derecha y de la izquierda para una forma de definirse la línea política de Acción Popular. Nosotros hemos sido un partido que siempre propugnó estar adelante dentro de ese espectro político. Vale decir que nosotros vemos el futuro del país y no nos andamos distrayendo con lo que pueden ser sobre todo ideologías importadas que pretenden calificarnos en esa situación de derechas e izquierdas. La propuesta principal que llevamos en esta campaña es restablecer la cooperación popular, relanzarla, no solo en el espectro que Fernando Belaúnde hizo en sus dos gobiernos, de hacer infraestructura, obra pública, de pequeña escala, a nivel de los poblados más apartados del país, para dotarlos de servicios, sino también transfiriendo ahora tecnología, mecanismos para poder formar microempresas y pequeñas empresas, para fortalecer las existentes en todos los pueblos del país, de manera de que la capacidad productiva sea localizada en todo el territorio nacional, generando cadenas productivas, generando el mejoramiento de las calidades de estos productos que todos los pueblos tienen, de artesanías, de quesos, de vinos, de productos agrícolas, papas, maíz, y darles una salida al mercado procesándolas en sus lugares de origen. De esa manera se tendría las denominaciones de origen, se tendrían las marcas, se tendrían los parámetros de producción y se podría acceder al mercado. Con eso se funcionaría en un sistema de crecimiento económico endógeno, que es lo que necesita el país, y no el crecimiento económico que hemos tenido ahora exógeno, basado en la gran inversión extranjera y actividades extractivas y exportadoras. Esa sería nuestra primera propuesta. Hay otras más. Si hay tiempo, se las voy detallando, ¿no? Claro que sí, pero sin duda hay que hacer un comentario también porque usted está en un partido cuyos ideales parten obviamente de don Fernando Belaúnde Terry, un expresidente que se caracterizó por tener una muy buena reputación, sobre todo porque terminó su gobierno sin un sol en el bolsillo. Y eso es lo que se comenta a través de toda la historia, ¿no? Querido por muchos, obviamente, así como también criticados por otros, pero hay que decirlo así, fue un caballero. Y Acción Popular sigue, para mí, a mi juicio, pues quizás esa línea de Fernando Belaúnde Terry. Ahora, las propuestas, obviamente, hoy por hoy, que son el tema de los consensos políticos, dentro de estos consensos políticos, ¿se hace necesario, por ejemplo, hablar de una nueva constitución? Fíjese, Acción Popular, desde un inicio, con Fernando Belaúnde a la cabeza, manifestó su rechazo a lo que fue el Congreso Constituyente Democrático y ese referéndum a todas luces amañado. Todos sabemos ahora cómo operaba el jurado de elecciones y la OMPE en época de Fujimori. Si el resultado oficial fue tan cercano, casi un empate, ¿no es cierto? Es obvio que ahí hubo mano que ha podido inclinarla hacia un lugar. Entonces, esta Constitución no es producto realmente de un consenso nacional, sino de una imposición. Ahora bien, hay que mantener estabilidad democrática y por eso los cambios constitucionales tienen que hacerse de manera ordenada. Ya en su momento, Valentín Paniagua nombró una comisión de alto nivel integrada por destacados constitucionalistas
que plantearon una solución, elaborando un texto sobre lo que Valentín llamaba la constitución histórica del país y retomando muchos aspectos de la constitución del año 79 e incorporando las nuevas figuras que se habían implementado en la del año 93. La del año 93 es una constitución que tiene como membrete para el capítulo económico la economía social de mercado. Sin embargo, en su desarrollo tiene aspectos que no se condicen con ello y abren demasiado la actividad privada a acciones que deben ser exclusivamente del Estado. La responsabilidad de dar la seguridad pública y la seguridad jurídica es del Estado. Y no puede haber nada más importante para un gobierno que dar seguridad pública y jurídica a la población, porque si no, no van a poder hacer ninguna actividad. El sector salud y el sector educación son responsabilidad enteramente del Estado. Tiene que asegurar el acceso universal a ambos servicios de calidad y gratuita, en todos sus niveles. Obviamente ahí el concurso de la actividad privada es importante como colaboradores en la creación de clínicas, laboratorios privados o en la creación de colegios y universidades privadas, pero no es lo determinante como ahora, cuyo crecimiento es enorme frente a una deficiencia del Estado que tiene universidades, colegios públicos, hospitales públicos que tienen ínfima calidad y no alcanzan a satisfacer a la población. Ajá. Y finalmente, en el aspecto de infraestructura, se ha abogado mucho por las asociaciones público-privadas, por las concesiones, pero no se ha tenido el concepto de planificación que debe tener el Estado, ni de supervisión de la calidad de las obras que se realizan y de los costos que se invierten. Son miles de millones que se han gastado en todas estas obras de infraestructuras mediante sistemas de concesión y que el Estado también ha gastado de su peculio, pero sobre todo el inversionista ha dado poca inversión frente a los amplios márgenes de retorno que ha obtenido. Claro, más bien nosotros, exacto, y más bien nosotros terminamos devolviéndole a Odebrecht, ¿no? Que es uno de los casos más resaltantes, ¿no? Es donde más corrupción se ha dado y ha sangrado miles de millones al país por esas concesiones mal diseñadas en el aspecto de su concesión y contratación y una nula supervisión de parte del Estado. En la práctica, estos concesionarios han hecho sus negocios pingües ahí sin tener en cuenta las necesidades y la capacidad de la población para asumir esos costos y poder obtener satisfacción de sus servicios. Esto implica pues necesariamente una reforma dentro de la Constitución, pero debe hacerse con ese camino. Una comisión de alto nivel que prepare un proyecto, su debate a nivel nacional, en diferentes instituciones y gremios y pues para que den sus aportes, pasarlo por el acuerdo nacional, para que el acuerdo nacional vea que calce con las políticas de Estado que se han aprobado ahí y que esto sea un consenso general de todos los sectores. En el acuerdo nacional están los gremios empresariales, los gremios sindicales, están los gobiernos regionales, locales, están las iglesias, están todos los partidos, incluso los que no tienen presencia en el Congreso, que están colaborando y aportando. Y ha habido una experiencia de muchos años, eso es desde el año 2002, en que se han generado todos estos trabajos de acercamiento, en un lugar en que no hay tribuna para los figuretis, claro, porque ahí no van los medios de comunicación a ver qué tan bonito hablo yo en el pleno, porque ahí ahora, la gente se luce, exacto, se creen... Sí, no, ni hablar. Ahora, señor Gálvez, por ejemplo, en el tema de la policía, ¿no? Que la Policía Nacional hoy por hoy ha sido, por decirlo así, tan mancillada, tan criticada, por las manifestaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para la reforma policial? Porque el señor Rospigliosi decía que no había necesidad de una reforma policial hoy por hoy, que no se puede hacer tampoco en un gobierno de transición. Pero más adelante, ¿cómo podría reformarse la policía para bienestar? Obviamente que un gobierno de transición tiene que ser muy cuidadoso en lo que hace, porque está para garantizar una transición, es lo fundamental, una transición ordenada, pacífica, que garantice unas elecciones, así que no podemos esperar de ellos grandes transformaciones. Okay. La policía tiene que ser respetada. Yo acá expreso mi protesta porque existan sectores que atacan a la policía, las han denominado asesinos, las han denominado agresores de la población, y eso no puede ser en un país que se respeta y que quiere la democracia. La policía garantiza el orden público, la seguridad de todos. El que puedan haber malos elementos será misión de revisar, de hacer las auditorías del caso, sancionar a los responsables, pero la institución tiene que ser respetada. ¿Y cómo quedan aquellos los manifestantes, por ejemplo, los que están en contra de la policía? ¿Cómo trabajar con ellos? En primer lugar, la policía lo que requiere es ser reforzada, capacitada y especializada en las diferentes áreas que le caben. Y una de las cosas es tener una capacitación adecuada en lo que es el control de estas protestas, el control de lo que pueden ser los excesos que se presentan en la protesta, porque toda manifestación que se realiza, por muy legítima que sea, como ha sido este caso, que amplios sectores de la población querían rechazar la medida del Congreso de la vacancia y de la asunción del gobierno de Merino, tiene que entenderse que se cuelan gentes. Hay gente agitadora,
hay gente, delincuentes que se meten ahí y que causan esos perjuicios. Y la policía tiene que saber diferenciar entre aquel que protesta pacíficamente y aquel que tiene acciones de vandalismo. ¿Usted sí considera, por ejemplo, que han existido infiltrados en estas marchas, en estas manifestaciones? Por supuesto, pero no son los que la dirigieron, las usaron o la canalizaron. Eso es sobredimensionar. Yo no dudo que hayan extremistas que les guste esta convulsión social, producto de un desacierto del gobierno, para incentivar a la gente a romper el sistema democrático, generando ese conflicto grave de violencia. No dudo que hayan habido delincuentes que, aprovechando la marcha y la ocupación de la policía en otra actividad, hayan aprovechado para asaltar, para robar y para saquear o destruir. Mucha gente puede haber ido drogada, puede haber ido borracha, es cierto. Quien conoce la calle, como nosotros en Acción Popular, que hemos tenido muchos casos en que protestar, sabemos que estas cosas pasan, pero deben ser controladas. De común acuerdo entre la policía y los que realmente pueden dirigir una protesta, porque uno sabe por dónde viene la protesta y cómo poder canalizarla. Yo creo que aquí ha habido una mala gestión de parte del gobierno de cómo controlar lo que estaba sucediendo. Ahora, señor Gálvez, ¿cómo trabajar también con los jóvenes? Porque obviamente existe una cantidad, o sea, un grueso, un cúmulo de jóvenes que obviamente están insatisfechos, ¿no? Que no están de acuerdo con muchas de las políticas que se están practicando hoy por hoy. ¿Cómo tratar con ellos? No solo los jóvenes se han expresado más porque salen a la calle, porque tienen más dinamismo, porque tienen más facilidad para poder expresar ese rechazo públicamente. Pero yo he visto los cacerolazos que se dieron desde mi oficina hasta mi casa a la hora, todos sacando sus cacerolas para protestar. No había visto jamás esa situación. Y eso demuestra que son todos los sectores y de todas las edades que tienen el derecho de expresarse y de protestar. En el caso de los jóvenes se les pedía, ¿pero qué es lo que quieren? El primer ministro antes de los Flores señalaba, no los entiendo, están molestos, ¿pero por qué? Al que protesta no hay que pedirle explicaciones de cuáles son las soluciones que dar a su protesta. La protesta es un desencanto con lo que se está haciendo. El que debe proponer las alternativas y dialogar con ellos son los gobernantes. Para eso estamos los políticos, que tenemos la experiencia en canalizar diferentes aspectos de discusión, porque no todos protestaban por lo mismo. Muchos tenían otros objetivos, ¿no? Algunos planteaban alguna cosa, otros, pero lo que sí era común era el descontento. Entonces, entendiendo el descontento, es que un buen político puede entender propuestas de consenso e ir disminuyendo esa efervescencia, ese conflicto que se estaba presentando. El acuerdo nacional, ¿no? Usted volvería al acuerdo nacional. Por supuesto, yo he participado muchos años en el acuerdo de su fundación haciendo las políticas de Estado y ahora estoy en el Pacto Perú, que fue convocado por Martín Vizcarra, y que espero que las conclusiones que hemos llegado en los diferentes grupos de trabajo sean útiles para que el actual gobierno pueda comenzar a implementarlas, ¿no? Son sobre todo recomendaciones que a veces no abarcan todas las aspiraciones, porque hay que entender que la democracia a veces uno tiene que ceder sus propuestas maximalistas, sus máximas aspiraciones, para poder llegar a lo común, al consenso. Eso es el pacto social. Ajá. Yo puedo tener ideas muy claras y para mí yo haría esto, pero el otro quiere hacer exactamente lo contrario. No podemos mantenernos en ese conflicto y llegar incluso al enfrentamiento físico, a la convulsión social. Lo que tenemos que decir es en qué estamos de acuerdo, porque hay que entender que el otro también quiere lo mejor para el país. Entonces habrá un mínimo común sobre el cual poder trabajar. Hay que entender que no se puede en política dividir a buenos y malos. Eso de decir, ellos son los malos, hay que acabar con ellos, claro, nosotros somos buenos, se dice de ambos lados. Y eso es lo que ha causado los mayores masacres en la historia de la humanidad, la gran destrucción, porque es la intolerancia, la intransigencia respecto a las posiciones disímiles. ¿Usted tiene algo que rescatar, por ejemplo, del exgobierno de Vizcarra? Algo que rescatar, no sé, porque usted ha trabajado quizás de cerca, dando alguna supervisión por ahí, pero ¿hay algo que rescatar del gobierno del expresidente Vizcarra a pesar de los errores y las graves imputaciones? Bueno, es difícil encontrar algo que rescatar con un gobierno que cambiaba de ministros a cada rato y no porque fueran censurados por el Congreso necesariamente, sino porque ellos mismos mostraban incapacidad en el ejercicio de sus funciones o se descubrían cosas a través de la prensa que los obligaban a renunciar. Tal vez lo que podamos rescatar del gobierno de Vizcarra es que frente a la crisis que se produjo por la renuncia de PPK, presionado por un Congreso que absurdamente colisionó, yo en Pedro Pablo Kuczynski reconozco que tuvo mucho más vocación de buscar acercamientos al Congreso y sin embargo el Congreso no le dio esa facilidad, jugaron a sacarlo como una venganza de la elección y a lo cual se prestó
se prestó Martín Vizcarra, eso hay que saberlo. Hubo coordinaciones para que él asumiera y esa asunción que hizo le demostraba un condicionamiento a esa bancada mayoritaria. Tal vez lo bueno fue que se zafó de ella, ¿no? Que no aceptó que le impusieran un gabinete, pero el resultado fue que se le volteara la mayoría parlamentaria. Bueno, y él no supo claro, construir puentes. Él lo que hizo fue nuevamente enfrentar, colisionar, invirtió la situación y terminó con la disolución del Congreso. claro. Y finalmente un nuevo Congreso que le salió más respondón que el anterior, ¿no? Sí, el propio expresidente, pero Pablo Kuczynski, cuando lo vacan a Vizcarra, dice, bueno, ¿qué opina sobre la vacancia del señor Vizcarra? El hijo se hizo justicia, dijo, pero Pablo Kuczynski, o sea, vayamos a los Me hechos, imagino, ¿no? pero una justicia que nadie hubiera querido, porque toda vacancia significa un daño a la estabilidad, ¿no? Uno quisiera que el presidente que es elegido Claro. concluyera su mandato y que supiera gobernar, tender puentes. Así es. Bueno, y otra cosa también, y ya para cerrar, este domingo son las elecciones internas, ¿no? ¿Cuál es su lista? Mi lista es la número 2, es la fórmula número 2 a la presidencia de la República, que va en el primer casillero de la cédula de sufragio que ha preparado la OMPE. Es un casillero para fórmula presidencial, ahí escriben el 2, otro casillero para los congresistas y otro casillero para el Parlamento andino. Ajá. Votación presencial en locales que ha establecido la OMPE, bajo supervisión de ella, y con todas las seguridades de los protocolos de salud para que pueda concurrir nuestra militancia con la tranquilidad y el orden debido y que se expresen, porque es importante una masiva participación de nuestros militantes para demostrar que podemos enmendar los errores, mirar al futuro y transmitir lo que ha sido el mensaje histórico del partido durante 64 años, con el ejemplo de Belaúnde, con el ejemplo de Paniagua, con el ejemplo de tanta gente que en el gobierno ha sabido desprenderse de sus propios intereses para gobernar en el interés público. Bien. El ejemplo de Belaúnde con su honradez es realmente revolucionario en un país en que tanto cuestionamiento ha habido, sobre todo en los últimos años, respecto a la honradez de sus gobernantes. Señor Gálvez, ha sido muy amable y quiero invitarlo, por favor, a ver un tuit, porque me están avisando por interno que ha escrito el expresidente Martín Vizcarra. Dice, Daniel Salaverry, bienvenido Martín Vizcarra. Estoy seguro que juntos haremos grandes cosas por el Perú. Eso quiere decir que va al Congreso el expresidente Martín Vizcarra. ¿Qué está buscando con estas intenciones de ir al Congreso? Inmunidad. Parece broma, ¿no es cierto? Así Parece es. broma que alguien que tanto discutió con el Congreso y sobre todo por la inmunidad y porque se usaba por aquellos procesados para presentarse al Congreso y conseguir la inmunidad, hoy que él está siendo investigado y probablemente en unos meses procesado con denuncias del Ministerio Público, esté aspirando pues al Congreso, ¿no? Pero, yo creo que tiene claro, que dar respuestas en los tribunales y no tiene nada que decir en un Congreso. ¿por qué tiene que esconderse? Esa es la pregunta. ¿Por qué trata de escabullirse o de taparse la inmunidad? Bueno, obviamente parlamentaria para no... Si al final igual va a tener que rendir cuentas a la justicia tarde o temprano. Entonces, no entiendo hasta ahora, pero bueno... Tendrá sí. mucho que tapar, pero sobre todo a los que hay que responsabilizar son a los dirigentes de ese partido político que le está abriendo las puertas, ¿no? Y Eso un es lo que mensaje... rechaza a la población, que haya tantos vientres de alquiler, tanta agrupación que con tal de tener un mayor número de votos, jala a alguien solamente con esa intención, porque yo no creo que tenga mayores coincidencias políticas, doctrinarias, ideológicas con quienes están acompañándolo o pretenderán acompañarlos en esa lista parlamentaria. Ahora, señor Gálvez, por lo que he escuchado de usted, por sus intenciones y por lo que conoce también en torno a la política, yo quería que usted, finalmente, ya para cerrar, por favor, Ali, déjame un segundo, le dé un mensaje a los jóvenes para no caer en los mismos errores. O sea, no votar por lástima, no votar por odio, no votar por el tema de que porque me gusta, porque no me gusta, porque me endulzó, porque me palabreó, sino dé un mensaje de un voto consecuente y de un voto libre, por favor. En primer lugar, Para le digo mí. a los jóvenes que para que no tengan que volver a protestar, lean la historia de Perú, conozcan cómo se ha hecho política en todos los gobiernos de la era republicana, para que sepan de qué se trata la política, que revisen los documentos que publican los principales partidos políticos para que vean su historia, sus propuestas y quiénes han sido los que lo han representado en congresos o en el gobierno. Uno tiene que informarse para poder ejercer un voto. Y en segundo lugar, decirles que el voto no es lo único que tienen que emitir en política, tienen que fiscalizar, hacer un seguimiento, enterarse de lo que cada quien está haciendo. Hoy hay el portal de transparencia del Estado, hay un gobierno digital que puede permitirles enterarse de las cosas antes que se arme el escándalo.
Acá siempre protestamos porque se aprobó algo y nadie vio que esto estuvo durante meses, a veces trabajándose y pudo haber opinado antes y paralizado el asunto. Y por último les digo que participen en la política, porque aquellos que con nobles ideales protestan porque las cosas se hacen mal, solo van a lograr cambiar el país si ellos mismos participan para hacer las cosas bien. Si la política está tan mal, es porque hay gente buena que no se anima a ingresar en ella. Tal vez porque no quieran manchar, porque no quieran perjudicar a sus familias, pero ya tenemos que dejar eso de lado y hay que sacrificarse. La gente de buenas intenciones es la que debe intentar postular en las elecciones. Están muy buenas las calles, pero es bueno también desde la cancha, no desde la tribuna, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Si uno... prepararse, claro. Prepararse sobre todo. Siempre nos dijo Belaúnde, nadie puede vivir de la política. Ustedes estudien, trabajen, porque esa es la forma de mantener a su familia. La política es algo que uno dedica como un adicional a lo que es su propia formación y trabajo personal. Y lo importante también, no esperar que todo caiga del cielo, sino también trabajar por ello, ¿no? Aquellos que no quieren entrar a la política, pero que sí tienen que esforzarse para sacar adelante también al país, al Perú y más aún en el Bicentenario, ¿no? A partir del próximo año, que esto, de hecho, señor Gálvez, tiene que cambiar. No podemos continuar de esta manera, ¿no? Hemos tenido un año bastante complicado, acá en el aspecto económico, en salud, en el tema, por ejemplo, también coyuntural, en seguridad. O sea, definitivamente hay toda una problemática que no se puede volver a repetir. Este ha sido un año negro, muy negro. Y sobre todo la vergüenza que ha significado los robos que se han hecho durante la pandemia de los recursos que se destinaban a la población más necesitada que pasaba hambre y sufría en su salud. Eso no puede tolerarse. Más de 2.000 denuncias que ha encontrado la Contraloría de malos manejos, de latrocinios durante este periodo. Yo en el gobierno tengan la seguridad que haré una auditoría para encontrar hasta el último responsable, porque no tiene perdón de Dios que se robe a los pobres en momentos de tanta calamidad política. Bien, muchas gracias, señor Gálvez, y cuando quiera, bienvenido aquí al canal. Las puertas del canal están abiertas para poder conversar también ya directamente, seguramente en este camino de la campaña que se va calentando poco a poco. Y mucha suerte el domingo, mucha suerte el domingo. Lo que se necesita son rostros nuevos también, y eso es importante, ¿no? La oportunidad que se me da de salir a través de este medio ayuda a que los rostros nuevos sean conocidos. A veces los grandes medios de comunicación, sobre todo de señal abierta, tienen muy poca disposición a mostrar nuevos rostros. Reclaman renovación, pero son siempre los mismos los que rotan en sus sets de televisión. ¿Por qué considera eso, no? Porque a veces se puede ver ese tipo de predilección, de preferencias. ¿Por qué, digo yo, cuando acá se le tiene que dar ventana a todos para que haya un ramillete amplio? Esa es la democracia. Si no, pues vamos a seguir más de lo mismo. Mucha hipocresía y sobre todo intereses bajo la mesa. Se lleva gente que finalmente responde a algún interés económico, a algún interés personal de alguien y por eso se les promueve. Y por eso le digo a los jóvenes que van a votar y a la población en general, esos que muchos salen en televisión, esos que hablan muy bonito, esos que gastan mucha plata en la campaña, mírenles bien la cara, ¿son auténticos? Porque lo que están haciendo realmente es vender un producto falso, ¿no? Están actuando. Entonces, mejor es votar por aquellos que se expresan por sí mismos, que no tienen esos grandes recursos y de los cuales puede usted enterarse cuál es su vida real, su trabajo, su familia y cómo va a actuar en los cargos públicos que puedan ser elegidos. Bien, señor Gálvez, muy amable. Muy buenas noches. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias a ustedes y muy buenas noches también a todos.